Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es, su voz un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. Leemos las Santas Escrituras, Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 38 al 42. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur, la reina de Sabá, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Amén. Vamos a disponer el Espíritu, santos hermanos. Por favor, levanta tus manos al cielo y pídele a Dios que te dé la sabiduría para poder entender la palabra. Amado Dios Todopoderoso, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús, hoy nos disponemos en espíritu, alma y cuerpo para recibir la palabra. Te pedimos humildemente, bendito Dios, que tú nos enseñes las Escrituras. Queremos entender a profundidad lo que Jesús habló ese día a los fariseos, a los escribas, acerca de este tema. Queremos saber acerca de la señal del profeta Jonás. Por favor, enséñanos. Habla, Espíritu Santo, a nuestras vidas. Úsame como un canal de bendición para enseñar tu palabra, y abre la mente de mis hermanos para poder comprender las Escrituras. Te pido que hoy te glorifiques en medio de esta casa y que nos enseñes a entender la palabra del Señor. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice algo. Amén. Bueno, el tema, como ya les dije, que me ocupa hoy y lo dividí en 2 temas, o sea, hoy y en 8 días, es la señal del profeta Jonás. ¿De dónde surgió esto? Pues de las mismas palabras del Señor Jesús. Dice la palabra que vinieron unos escribas y fariseos para
hacerle una pregunta, más que una pregunta, una exigencia. Estos escribas y fariseos, como ya lo sabemos, eran intelectuales de la época, conocedores de la palabra, personas que conocían la palabra perfectamente. La palabra de Dios había anunciado que cuando el Mesías viniera haría milagros increíbles. Eso lo enseña la palabra en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1. La palabra dice que cuando el Mesías viniera haría cosas increíbles, señales poderosas. Y Jesús las hizo. Sanó a los ciegos y liberó a los endemoniados. Resucitó muertos, limpió leprosos, hacía milagros increíbles. Pero parece que nada de esto les sirvió a estos religiosos. Aunque conocían la palabra, la Torá judía, le están pidiendo una señal para creer en él. Es increíble que después de ver tantos milagros, tantas señales, después de ver cómo Jesús multiplicaba la materia y le dio de comer a más de 15,000 personas, porque dice la palabra que alimentó a 5,000 varones sin contar sus mujeres e hijos. 2 veces resucitó al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, a Lázaro, le abrió los ojos a Bartimeo, liberó al endemoniado gadareno que nadie lo podía controlar, hizo infinidad de milagros y ahora, como si fuera poco, le están pidiendo una señal para creer en él. Están peor que Tomás. Si no metiere mi dedo en las llagas y metiere mi mano en el costado, no creeré. Hasta que el mismo Señor se le apareció y le dijo: ven, Tomás, muestre a ver el dedo, métalo aquí. Venga la mano, métala allí para que crea. Y cuando pudo ver, entonces le dijo: Señor mío y Dios mío. Y el Señor dijo: bienaventurados los que creyeron sin ver. Pero aquí tenemos un montón de gente religiosa diciéndole al Señor que le dé una señal, y el Señor se molesta. Por eso los califica de una generación mala e incrédula. Por eso el Señor le dice: esta generación mala y adúltera demanda una señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Quién era Jonás? Jonás era un profeta al que Dios envió en una misión difícil. En la época de Jonás, el imperio dominante de su época era el imperio asirio. La capital del imperio asirio quedaba en Nínive, al norte de Israel. Este imperio asirio era un imperio duro, era un imperio violento. Dominó el mundo de aquel entonces con fuerza y violencia, sangre, muerte. Había doblegado este imperio asirio al pueblo de Israel, lo había doblegado, lo tenían como esclavos. Y Dios llama a un profeta, al profeta Jonás, y le dice: Jonás, vete a Nínive, la capital del imperio asirio, y ve y predícales un mensaje de arrepentimiento, porque voy a destruir esta ciudad si no se arrepienten. Y Jonás dijo: pues esto es lo que estoy orando, que los acabes. Y ahora tú me dices que ve y les predique. Si estos nos han hecho tanto daño, ¿cómo voy a ir? Así que Jonás se embarcó, fue a la playa, al mar Mediterráneo, a la ciudad de Jope. Y ahí en esta ciudad costera tomó un barco que partía para Tarsis, como quien va a España. Imagínense, Nínive quedaba allá en el continente arriba y él agarró para el mar, hacia Creta, rumbo a España. Pero cuando Dios da una orden hay que ¿qué? Obedecer, aunque no nos guste.
Y escapando de la orden de Dios, Dios envió una tormenta sobre esa nave impresionante. Las olas volcaban esa barca. Eso era un barco gigante, pero estaba que se volcaba. Y los marineros trataban por todos los medios de impedir naufragar, y tomaron la carga y la echaron. Hicieron de todo para salvar el barco, pero no había forma de que el mar se calmara. Dios estaba enojado porque su profeta no estaba ¿qué? Obedeciendo. Cuando el jefe del barco bajó y vio allá a Jonás durmiendo, lo despertó furioso y le dijo: ¿qué le pasa, hermano? Estamos que nos hundimos y usted es que durmiendo. Más bien póngase al menos a orar a ver si su Dios le contesta. Y entonces, al ver que la nave no podía solucionar el problema, como eran gente inconversa, pusieron a jugar suerte, no sé, dados, no sé cómo, a ver quién era el culpable de esto, y la suerte le cayó a Jonás. Y entonces lo llamaron y le dijeron: ¿qué pasa contigo? ¿Por qué nos ha venido esto? Y él dijo: yo soy un profeta del Dios único y verdadero. Esos dioses que ustedes adoran, esos mamarrachos, esos no son dioses, esos son ídolos. Que ahorita en otro mes la idolatría va a tomar este país. ¡Qué desgracia! Pero esos no son dioses. El único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. El otro mes va a ser un mes de mucha oración, iglesia. Y si la iglesia no ora, después no se quejen de por qué estamos como Venezuela, ¿oyó? Porque este país va a ser entregado a los ídolos. Si la iglesia no hace nada, y si ustedes pastores no hacen nada, pues yo no sé qué va a pasar. Yo estoy pensando en convocar a esta iglesia a un ayuno. Pero que ustedes no vienen. Lo convoco el próximo sábado a un ayuno, por eso. Voy a venir yo mismo. Amén, amén. Y llega el sábado y se quedan limpiando el carro, sacando el perro a orinar, patinando, y no vienen a la iglesia. Pongámonos a orar, iglesia, porque lo que va a pasar el otro mes, nadie se imagina de la oscuridad de tinieblas que va a entrar en este país de idolatría. Están avisados, que conste que yo se los dije. La otra semana los espero. ¿Quién va a venir? A ver. Mire que usted alzó la mano. Yo no le alzé la mano, usted lo dijo. Y entonces Jonás le dijo: yo soy un profeta de Dios, Dios me dio una orden, pero yo me hice el orejimocho, no obedecí, y por eso nos ha pasado todo esto. La única solución para que el mar se calme es que ustedes me boten del barco. Bótenme, porque no hay otra. Sin embargo, los marineros hicieron lo posible por evitar mandar a Jonás, pero al ver que no pudieron, le dijeron: Señor, que conste que él dijo: no tenemos la culpa, tú mismo enviaste esto, ¿qué más hacemos, Señor? Así que perdónanos, no nos hagas culpable de la sangre de este hombre. Y suácates, que lo mandaron al mar. Y cuando cayó al mar, al momento, al tiempo, el mar se calmó. Obviamente Jonás desapareció. Ellos pensaron que Jonás se había ahogado, pero Dios tenía algo, una sorpresa para este profeta terco. Y dice la palabra que lo tragó un pez. No sabemos si fue una ballena, así que no se invente lo que no se sabe. Porque hay animales en el mar grandísimos, no necesariamente ballenas. Hay unos peces tan grandes, se llaman los peces meros, son unos animales inmensos. Pudo ser cualquier pez, se lo tragó entero. No lo masticó, Y allá llegó Jonás a deleitarse en los jugos gástricos de este pez, a nadar allá en ese spa. 3 días lo tuvo Dios a oscuras, por donde le entraba luz. No traía ni siquiera briquet, nada, ahí a oscuras, en medio del estómago de este pez, meditando y entendiendo que lo que Dios ordena hay que ¿qué? Obedecerlo. Pero Dios lo llevó al pez de vuelta, y allá en la playa lo vomitó. Y Dios le volvió a hablar: vete a Nínive, a esa ciudad pecadora, porque la voy a destruir si no se arrepiente.
Y se fue el profeta enojado a predicar a Nínive de mala gana. Partido de sinvergüenzas, ustedes, Dios los va a matar porque son unos pecadores. Si no se arrepienten, la ira de Dios va a venir y los va a acabar a todos. Se lo merecen, que caiga fuego del cielo sobre ustedes. Imagine la furia que tenía ese profeta. Pues mire que Dios usa hasta esos temperamentos, porque fue tan violento la prédica de este hombre que todos empezaron ¿a qué? A temblar. Tal vez si hubiera llegado, por favor, arrepiéntase, no sé qué. No se habían convencido. Dios a veces usa temperamentos. Abraham Peña. Y dice la palabra que entraron en temor, y el mensaje fue tan violento que llegó a oídos del rey. Y el rey de Asiria, el rey de Nínive, dio la orden de que toda la nación tenía que entrar en ayuno. Todo, hasta los animales les prohibió comer, los amarraron, no les daban comida por 3 días orando, pidiéndole a Dios misericordia. Y dice la palabra que Dios escuchó la oración de ese pueblo arrepentido y no vino el juicio sobre esta nación. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de perdón cuando un pueblo se arrepiente. El resto de historia lo puede leer usted. 150 años después volvió el pueblo a las mismas y vino una destrucción, pero ese no es mi tema, ese ya lo habla, es otro profeta. Así que, iglesia, Jesús usó esto que le pasó a Jonás para decirle a estos fariseos: ustedes no les bastó todos los milagros que he hecho, todas las señales que he hecho, no les bastó. A esta generación mala no se le dará más señal que la señal del profeta ¿qué? Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre de ese pez 3 días y 3 noches, yo, el Hijo de Dios, voy a estar en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Y así fue. Cuando a Jesús lo mataron, un viernes en la tarde, Jesús fue sepultado ese viernes. Estuvo todo el viernes en la noche, sábado todo el día, sábado toda la noche, y al amanecer del día domingo Jesús resucitó. Yo sé que alguien dirá, pero no estuvo los 3 días y las 3 noches. Escúchenme, para cualquier judío, una parte de un día es contada como un día entero. Y eso lo puede averiguar donde quiera, con cualquier judío. Así que Jesús cumplió la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, Cristo lo estuvo en la tierra 3 días. Así como Jonás salió del vientre a la vida de ese pez, Cristo salió de la tumba para nunca jamás ver muerte, para traer un mensaje de salvación. Y Jesús está enojado y le dice que esos ninivitas que se arrepintieron en tiempo de Noé, de Jonás, discúlpeme, esos mismos habitantes de Nínive se van a levantar en el día del juicio final y van a condenar a esa generación de Jesús, a esos judíos incrédulos, y los van a condenar, porque cuando vino Jonás a predicarle, ellos se arrepintieron. Pero Jesús, que es el mismo Hijo de Dios que vino a predicarles, a él no le creyeron, antes lo crucificaron y lo mataron. Y Jesús pone un segundo ejemplo y dice: la reina del sur, la reina de Sabá, se levantará en el juicio. ¿Por qué? Porque esta reina del sur vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí que yo soy mucho mayor que Salomón y a mí no me quieren oír. La reina de Sabá vino del sur de Israel, 1300 kilómetros al sur de la península de Arabia, en lo que hoy es conocido como el país de Yemen y Etiopía. De ahí vino esta mujer.
Caminó 1300 kilómetros esta mujer porque quería oír la sabiduría de Salomón. Mientras que los judíos que tenían al Hijo de Dios ahí cerraron sus oídos para negarse a oír el mensaje de salvación. Entonces Jesús dice, esa reina del sur, la reina de Sabá, ella se levantará en el juicio y va a condenar a estos incrédulos judíos que no quisieron oír el mensaje de la salvación. Así que, hermano, yo le hago una pregunta. Si Dios va a castigar a esa generación que no lo quiso escuchar a Él, ¿será que hoy el Señor perdonará a aquellos que se nieguen a escuchar la salvación cuando Él ya hizo la obra completa en la cruz? ¿Habrá esperanza para estos incrédulos? La respuesta es un tajante no. Presta mucha atención, hermano, a lo que hoy te estoy enseñando, porque de pronto será la última oportunidad que Dios te da. No lo sé. Tú no me puedes decir que no me voy a morir todavía. La gente que estaba allá en Barcelona caminando por las calles nunca pensó que un loco los iba a matar con un carro. ¿A quién se le ocurre que por una calle peatonal de un país turístico, de una ciudad hermosa, algún loco va a salir con un carro y va a matarlo? Y así sucedió. Cualquier momento puede pasar, hermano. La pregunta es, ¿estás preparado si hoy es tu día para morir? Voy a trabajar el tema. Levánteme la mano, ¿quién entendió? A mí me gusta explicarle todo el tema para que después me entienda. Entonces voy a desglosar el estudio. Primer punto en Números Romanos, la generación temeraria. ¿Ustedes saben qué quiere decir la palabra temerario? Temerario es una persona que hace cosas terribles y no le da temor. Un temerario es un doble de acción de Hollywood, que se sube en una moto y salta de un edificio a otro sin tener en cuenta que de pronto se mate. Eso es una persona temeraria. Una persona temeraria es la que hace cosas increíbles. Se cuelga de una pita y se manda de cabeza y a 1 metro vuelve y sube con el jump. No, bueno, usted sabe cómo se llama esa cosa. Eso es ser temerario. Yo eso no lo haría ni chiflado. Eso es un temerario. Pero en el campo espiritual, óigame, en el campo espiritual también hay gente temeraria. Porque hay gente que sabe la palabra, que sabe qué es permitido y qué no, y sin embargo lo hace. Temerario es Francisco, que viene el otro mes, que conociendo la Biblia, que conociendo Deuteronomio 5:8, que dice, no te harás imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a las imágenes, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Por qué es temerario Francisco? Porque conociendo las escrituras de Éxodo 20, Levítico capítulo 19, Deuteronomio capítulo 5, Romanos capítulo 1 y muchas más, levanta una imagen y la besa, diciendo que eso es Dios. Eso es ser temerario. Temerario es seguir la idolatría sabiendo que viene un juicio de condenación sobre aquellos que adoran imágenes, porque la Biblia lo dice y la palabra de Dios no miente. Eso es ser temerario. Temerario es no sentir temor a Dios por obedecer a un hombre. Eso es ser temerario. Y Jesús le habla a esta generación porque era ¿qué? Temeraria.
¿Por qué era temeraria? Por Dios. Vieron a Jesús hacer milagros, lo vieron resucitar muertos, lo vieron multiplicar el pan, lo vieron abrirle los ojos a Bartimeo, lo vieron resucitar a Lázaro, a la hija de la viuda, a todos, al hijo de la viuda, a todos. Vio milagros por doquier. Y sin embargo son tan temerarios que le dicen: ¿qué? Danos una señal para creer en ti. ¿Les dio la señal? Sí. La señal de Jonás, pero ni con esa señal se convencieron, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni hay peor ciego que el que no quiere ver. No se le haga nada raro que allá en este ritual a la idolatría vea pastores. No se le haga nada extraño. No se sorprenda y no diga: ay, ese pastor que hace allá, eso ya se sabe. Generación temeraria. Oiga pues, Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Eso es temerario, hermano. Es temerario cuando usted tiene las pruebas suficientes para creer y sin embargo está pidiendo más. Temerario es el que está hoy sentado aquí y después de oírme predicar sale como llegó, sin ningún temor de Dios. Simplemente dice: man, predica bien, poco brusco, poquito brocha, pero man, predica bien. Allá en el infierno, cuando usted está en el infierno, entonces va a decir: el man predicaba bien, y ahora ¿quién me podrá defender? Ya nada, mijo. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día en que tienes que convertirte a Dios. Aquí tiene su Jonás. Lea por favor esto. La gran cantidad de milagros llevados a cabo por el Señor Jesús no fueron suficientes para convencer a esta generación. ¿Qué no he hecho yo con ustedes para convencerlos de la importancia de la adoración? Y no he podido, me quedo grande. Usted no los convence a nadie, hermano. A muchos de ustedes no los convenzo. Pero el día que se mueran, ese día van a decir: ese pastor me lo dijo, me lo decía y me lo decía, pero yo me hice el tonto. Eso es ser temerario, cuando uno sabe que Dios le está hablando y sin embargo sigue y sigue y sigue. ¿Qué día miraba a una mujer en televisión que se lanzó al vacío con un paracaídas? Era una experta en esas caídas. Y cayó y cayó y cayó, y el esposo va detrás filmándola, porque eran los dos, gente temeraria que vive de la adrenalina. ¿Sabe qué pasó? Ese día, después de tantos saltos y saltos, ese día no se le abrió el paracaídas a ella y se mató. Eso no es mentira, usted lo puede ver en internet. Y el propio esposo la está filmando hasta que se revienta contra el piso. Eso pasa con muchos temerarios. Se les dice, se les dice, se les dice, se les dice y nunca obedecen. Hasta que el día que se estrellan dicen: me lo dijeron, me lo dijeron. Eso está como la mamá que le dice al niño por la noche: mamá, quiero una colombina. Mijito, coma colombina, 10 de la noche, se come esa colombina, le hace daño, le duele eso. Que yo quiero la colombina y dele, pero que mijo, que eso le sienta mal. Mire que usted hoy comió frijoles. ¿Cómo me va a pedir una colombina de chocolate? Le duele. Tómame la chocolatina. Y se la come, y a medianoche está ese pobre peladito. Grite del dolor. Se le dijo, se le advirtió, pero usted es más terco que una mula. Ahora aguante, mijo, y eche para el baño, porque usted no obedece. Eso es ser que, perdón, temerario. La temeridad, óigame, la temeridad de los escribas y los fariseos los llevó a pedir otra señal que confirmara que Jesús era el Mesías prometido. Por Dios, que más señales. Por más señales, óigame, que una persona pueda ver, si su corazón está voluntariamente endurecido, ¿qué pasará? Jamás podrá creer, porque no quiere.
está endurecido, está cauterizada la conciencia, no quiere. Juan capítulo 20, versículo 29, escuche. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creísteis? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No le pida a Dios más señales, más bien pídale a Dios que cambie su corazón. Feliz y dichosa es la persona que no necesita ver un milagro para creer que Jesucristo es en verdad el Hijo de Dios. Esa persona es feliz. ¿Qué tal yo diciéndole al Señor: si tú no me sanas esta pierna, yo no voy a creer, yo no sé? Hermano, yo creo. Así termine en una silla de ruedas, seguiré creyendo. Porque es que mi fe no depende de una pierna. Mi fe depende de que yo conozco a mi Creador, sé quién es el Señor, sé quién me creó en el vientre de mi madre. Yo no necesito ver para creer, sé que Dios existe. ¿Por qué creo que Dios existe? Porque yo he tenido experiencias espirituales hermosas con Dios. Dios me ha llevado al tercer cielo. Así me digan que estoy loco, no importa. Y nunca voy a hablar de esto. He estado en el tercer cielo con Dios. He visto a Jesucristo con estos ojos. No necesito que nadie me convenza. Sé que el cielo es real porque he estado en este lugar de gloria. Conozco los palacios celestiales donde viviremos por la eternidad con el Creador del universo. Sé que Dios es real. Por eso a mí no me da temor hablar. Que alguno está diciendo: ay, pastor, ¿cómo va a decir eso? ¿Qué tal que le pase algo? Pues chévere, hermano, de una vez para arriba. Mire, hermano, mientras no me llegue la hora, yo soy inmortal. Podrán venir. ¿Usted cree que es que a mí no me atacan? Hermano, a nosotros nos han querido matar más de una vez, no nos han podido hacer nada porque sencillamente no ha llegado la hora. El día que le digan el pastor murió, diga: se cumplió la tarea, la cumplió, terminó, llegó a la meta. Pero mientras yo no termine la tarea que Dios me debe hacer, soy inmortal, no necesito escoltas, no necesito que nadie me cuide, porque Dios me cuidará, Él es mi protección. Segundo punto, la generación mala y adúltera. Ya le hablé de la generación ¿qué? Temeraria. ¿Ustedes creen que hoy en día hay muchos cristianos temerarios? Mire, vienen a la iglesia por mi culpa, por mi grandísima culpa, y dele todos los domingos. Y el sábado, ya hágale, mijo. Y el viernes, ay, harten como yeguas asoleadas. Y el domingo: Señor, perdóname por mi culpa. Deje de ser tanto. ¿Esos son qué? Temerarios. Vienen el domingo aquí a darte golpes de pecho y entre semana fornique y peque y hágale, mijo, y hágale como a violín prestado. Y el domingo rece y empate y hágale, y así se la pasan toda la vida. Y el día que estén en el infierno va a decir: por mi culpa. Y el Señor dice: por su culpa y por su culpa, mío. Nadie más tiene la culpa, usted tiene la culpa. Usted es un cristiano temerario. Ahora le voy a hablar de la generación mala y adúltera. Mateo capítulo 12, versículo 39. Respondió Jesús y les dijo: ¿qué le dijo a estos? La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa es la señal más grande. Mira, hermano, no hay señal más grande que saber que Cristo murió, fue sepultado, resucitó y está a la diestra de Dios y viene por nosotros. Esa es la señal más grande que pueda haber.
Lea por favor esto. La señal del profeta Jonás que Jesús le dio a esta generación es un cuadro de su muerte, sepultura y resurrección. Imagínense, está Jonás vivo en el barco que va para Tarsis y de pronto al agua murió. Se lo tragó el pez, quedó ¿qué? Sepultado. 3 días después lo vomitan, vuelve a la vida. Es exacto. Cristo hizo lo mismo, pero hizo algo más. Viernes en la tarde lo crucifican y lo matan. Viernes, sábado y el amanecer del domingo está sepultado. Pero antes de resucitar, antes de salir a la vida, antes de mover la piedra del sepulcro, Jesús hizo algo que no hizo Jonás. ¿Qué fue, pastor? Bajó al mismo infierno a decirle a Satanás: yo pongo mi vida porque tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Así que hoy, Satanás, en el nombre del creador del universo, muestre las llaves de la muerte y de la vida, porque yo soy la resurrección y la vida eterna. Te vencí, Satanás. Tú me mordiste el calcañar, pero yo hoy te piso la cabeza. Dame las llaves de la muerte. Ahora yo tengo el control. Ahora yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí vivirá para siempre, dice el Hijo de Dios. Por eso cuando Jesús salió, los ángeles decían: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. Él es el autor de la vida. ¿Cómo puede quitarle este poder? Nadie. Voy a mostrarle el proceso de muerte y sepultura de Jonás. Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre de este pez 3 días y 3 noches. Ahí está, un símbolo de la muerte y la ¿qué? Sepultura. Ahora vea la resurrección. Jonás capítulo 2 versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. ¿Por qué Cristo resucitó? Porque nada, ni nadie, ni la muerte, ni la vida, ni nada, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada podía tener cautivo al ser más poderoso que existe, el creador de la vida, el Hijo del Dios viviente. Nadie lo podía tener porque es el Hijo de Dios. Alguien que diga amén. Lea conmigo. Jonás volvió a ver la luz después de permanecer 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. El Señor Jesús, óigame pues, el Señor Jesús fue muerto y sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Lucas capítulo 24, versículo 1 al 8. Lucas 24, 1. El primer día de la semana, ya habían pasado 3 días, viernes, sábado y domingo. Ya le dije, para un judío una parte de un día, para ellos es un día completo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, está María Magdalena, ¿qué pasó? Se robaron el cuerpo de Jesús. Estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. ¿Qué eran? Ángeles.
Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Oiga lo que le está diciendo. ¿Cómo se les ocurre buscar entre los muertos al autor de la vida? No está aquí, ha resucitado. Acordaos que os habló cuando aún estaba en Galilea. Jesús ya les había dicho: voy a morir, me van a sepultar, pero al tercer día resucitaré. Pero no lo entendían. He aquí que Él ya se los había dicho. Es necesario, ¿qué les había dicho? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Jesús se los dijo muchas veces. Entonces se acordaron de sus palabras. Lea conmigo, iglesia. Todas las señales llevadas a cabo por el Señor Jesús no fueron suficientes para convencer a esta generación. No bastaron los milagros, como ya les había dicho. No les sirvió ninguno. Multiplicación de panes, liberaciones, sanidades, muertos resucitados, ciegos viendo, cojos saltando, de todo, leprosos limpios. Nada de eso les sirvió. De todas esas señales que Jesús realizó, no les sirvió ninguna. Pero mire lo que Dios hace. Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos como la última señal a una generación mala y adúltera. Jesús ya resucitó, hermanos. Es más, está aquí. No demandes más señales. Lo que tienes que pedirle a Dios es que te dé un corazón de carne y que quite ese corazón de piedra. No le pidas a Dios señales. Pídele a Dios un corazón contrito y humillado para poder cambiar tu manera de ser. ¿Qué más señales quieres, hermano? Lee los evangelios y verás cuántas señales hizo Jesús. Pero si nada de esto te basta, tienes que saber que Cristo venció a la misma muerte, al mismo Satanás. Lo despojó y lo dejó clavado en la cruz del Calvario. El diablo ya es un enemigo vencido, hermano, y él lo sabe muy bien. Pero él quiere seguir engañando a la gente. El otro mes será un tiempo difícil para este país. Las tinieblas cubrirán esta nación el otro mes. Y no veo a ningún pastor diciendo nada. Veo a toda la iglesia tranquila. Los veo relajados, esperando con paciencia que Satanás se entrone. Y nadie dice nada. Y yo pregunto, ¿dónde están las grandes organizaciones de pastores como AMNE, Sedecol? ¿Dónde están los dueños de los canales de televisión? ¿Dónde están los dueños de emisoras cristianas? Yo no escucho nada, veo a todo el mundo tranquilo. Es más, me temo que el otro mes muchos de ellos participarán de este festín idolátrico y ecuménico. No me importa lo que me digan ni lo que me tilden. No me importa si me señalan y me critican, pero por lo menos que me quede en mi conciencia que hice algo para despertar a una iglesia dormida que necesita abrir los ojos en un tiempo tan difícil en el que estamos viviendo. Es lamentable, hermano, ver fotografías de pastores muy reconocidos en reuniones ecuménicas. Me produce náuseas. Me llegó una revista de valores cristianos y viendo todas estas fotos sentí fastidio.
de ver esta mezcla pagana, cristianos con gente de todas las religiones, indios, budistas, no sé qué, de todo, una mezcolanza, y verlos allá en la foto con el presidente de Colombia. Esto es repugnante, hermano. Estamos mal, iglesia. La iglesia está corrompida, la iglesia está mezclada, la iglesia no está totalmente leudada. Se cumple la profecía de Jesús. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer colocó en 3 medidas de harina hasta que toda la masa fue leudada. La masa es la iglesia, la levadura es el pecado, la mujer que la colocó es el diablo. La iglesia está leudada, la iglesia cada día está peor. No hablo de esta, hablo de la iglesia a nivel mundial. Cada día estamos peor. Necesitamos levantarnos a orar y a pedirle a Dios que tenga misericordia, porque Colombia, óigame bien, ya lo he dicho varias veces, va a terminar como una Venezuela. Ustedes se acordarán de mí si la iglesia de Colombia no hace nada y sigue dormida y relajada y participando de todo esto. Colombia terminará bajo el comunismo y se acordará de mí. Que Dios tenga misericordia, y el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu Santo ha hablado a la iglesia. Damos un aplauso al Señor. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.